He estado leyendo Marx y los textos introductorios al Capital, en su segunda edición, dice Marx que entiéndanse las personificaciones económicas como precisamente eso, personas o personificaciones económicas, y por lo tanto no habla Marx de categorías ontológicas, es decir, no habla del rico ni del, entre comillas, pobre, sino que el filósofo, ¿no es cierto?, Marx habla de posiciones, ¿no?, situaciones económicas que dan origen a intereses propios de una posición económica, ¿no? Dicho en otras palabras, Marx no habla de ricos y pobres, sino que habla de gente en situación de pobreza y gente en situación de opulencia, ¿no? Y de alguna manera esto es importante destacarlo porque de esto se deriva que la lucha de clases no es una lucha en que los buenos ricos, ¿no es cierto?, o los malos ricos son asesinados por los buenos pobres, ¿no? O sea, ontológicamente no hay nada que distinga a un rico y un pobre. Dice Marx que se excluye de toda otra, que su trabajo, el Capital, excluye toda otra dimensión del sujeto. Marx no reduce el sujeto a la situación económica en que éste se encuentra. Pero sí dice Marx que de la posición, digámoslo así, de la geografía económica, de las coordenadas económicas en que se encuentra un individuo, se extraen intereses naturales, y aquí uno podría discrepar o no, naturales a su posición. ¿Ya? Entonces, si yo estoy localizado en opulencia, entonces tendré intereses que de alguna manera serían naturales a mi situación de opulencia. Lo mismo respecto a una situación en que estoy, por decirlo así, siendo explotado, ¿ya? Entonces tendré intereses que de alguna manera estén determinados por mi situación de pobreza, ¿no? Ahora bien, yo no sé si Marx se refiere con natural al término alemán, natürlich, ¿no es cierto? O que sería tal vez como lógico, o un sentido más determinista, ¿no? Es decir, que sí o sí esos intereses, ¿no es cierto?, van a derivar de mis coordenadas geográficas económicas, ¿ya? De mis coordenadas económicas. Pero destaco esto porque de alguna manera Marx, entonces, el pensamiento de Marx, al menos en el Capital, no es, como podría malinterpretarse, un pensamiento geno-violentista, ¿ya? O geno-terrorista, u homicida, ¿no? Sino que es un pensamiento que en el fondo nos dice que hay una lucha de intereses y que tales intereses entonces son la lucha de esos intereses. De alguna manera él es el motor de la historia económica, ¿no? Tal como la selección natural es el motor de la evolución de las especies, ¿no? Habla Marx de un caballero que se llama Meyer, y él dice, el señor Meyer, quien pisa en terreno burgués. Nótese la expresión, quien pisa en terreno burgués. No el burgués, no quien es burgués, sino quien se localiza, a quien podemos encontrar en terreno económico burgués. ¿No es cierto? Bueno, él habla de Meyer y eh, dice como Meyer, ¿no es cierto? Bueno, alaba a la clase obrera alemana por ser creativa en contraste a sus élites que ya vienen a ser un poco más que copionas de otras élites europeas. Bueno, pero es una larga historia. El punto que eso me gusta mucho porque Marx no crea una categoría de ser burgués, sino de quien se encuentra en un terreno. ¿Se entiende? El epítome máximo de esta cosa de que en realidad no habla de el burgués, sino de quien se localiza en tierra de burgueses, no en tierra burguesa, es Allende, pues.
porque Allende nace en una familia adinerada, sin embargo alinea sus intereses a los intereses de los obreros. Así entonces vemos un poco cómo también existe el fenómeno contrario, que nace en familia de escasos recursos, alinea sus intereses al patrón. Pero el fondo es eso, recordar que a mi juicio al menos no somos ni ricos ni pobres, sino que estamos en una localización de pobreza o en una localización de opulencia y dónde alineamos nuestros intereses. ¿Dónde se alinea? Analizando el marxismo entonces, uno se da cuenta que la naturaleza humana es para Marx una sola, que tus condiciones económicas determinan tus intereses económicos. Así entonces, Marx también plantea otro punto importante que me parece necesario destacar, es que Marx nos dice, la vía armada, para quien piense que solo la vía armada es la que llevará, ¿no es cierto?, a cambiar los modos de producción de la sociedad capitalista hacia un nuevo modelo de producción. Bueno, Marx dice que a través de las leyes y a través de reformas legales, normativas, se puede transformar los modos de producción. Marx dice que en Inglaterra tiene una ventaja y que podrá de alguna manera a través de sus leyes abandonar o superar el capitalismo, la etapa evolutiva económica del capitalismo y llegar a una suerte de, bueno, modelo de producción que supere el capitalismo. Ahora bien, sí hay que ser sincero en que Marx plantea que esta es una excepción de Inglaterra. No la plantea para, no sé, por ejemplo, Italia o España, etc.